Y por supuesto, cuando hermanos que predicamos lo que es sana doctrina y amamos justamente la palabra de Dios y procuramos buscar lo que es la pureza de la escritura, siempre nos van a catalogar a nosotros de personas intolerantes, retrógrados, personas que no tenemos amor, ¿no? Cuando en realidad la palabra escrita del Señor a nosotros nos enseña que justamente hacer este tipo de división es tener amor, ¿no? Tener amor primeramente por Dios, por la palabra escrita del Señor y también por supuesto tener amor por aquellas personas que están confundidas en diferentes tipos de, bueno, de religión, de sectas, de denominaciones, de pensamientos teológicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué tema vamos a tratar? El ecumenismo. Vamos a hacer un breve análisis para tratar de comprender bien qué es todo este tema del ecumenismo. Hace un momento estaba un hermano haciendo lo que era una apreciación y compartiendo con nosotros justamente que esto no es algo muy antiguo, es prácticamente de los años 60 para estos tiempos, quizá un poquito más antes, ¿no? Pero es muy, muy nuevo realmente lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende lograr con todo esto, ¿no? Hermano querido, el título, como lo vemos en pantalla, es ecumenismo. ¿Es unidad o traición a la verdad? ¿Qué es, hermano querido, qué es? Comenten abajo, ¿qué creen ustedes que el ecumenismo es? La unidad por el amor entre nosotros, la unidad por la tolerancia, o es traición a la verdad. ¿Qué creen ustedes, hermano querido, que es? Es algo realmente muy subjetivo, muy sutil, lo que está pasando lo que está pasando en lo que es la cristiandad, ¿no? Este movimiento ecuménico, hermanos queridos, está operando mucho y fuertemente dentro de lo que es el cristianismo, no en otra parte, ¿no? No es algo interreligioso, o sea, vamos a hablar así como que tratan de ir a convencer, vamos a decir, a los musulmanes, a los hindúes. No, no, no. Esto del ecumenismo sucede dentro de lo que es el mundo cristiano, ¿no? Nuestra hermana May hace un comentario acá que dice: fundado en 1948 en el Consejo Mundial de la Iglesia, es la principal organización ecuménica internacional. Amén. Tal cual, mi hermana querida. Ana Bea responde y dice que es traición a la verdad. Saludos a los hermanos que están acercándose por YouTube. Carolina Galvis también dice: por aquí veo, pero también se frena. Sí, es una pena a veces que debe ser por la señal. Saludo también a Sara Yute. Bendiciones, Dios te bendiga. Gracias por estar pasando por acá, por esta plataforma. Bien, hermano querido, permítame hacerle una pregunta. Escuchen bien esto, hermano querido, ¿no? ¿Sabías que la idea, presta atención, sabías que la idea de unir a todas las religiones podría estar destruyendo tu fe sin que te des cuenta? ¿Se dan cuenta que es peligroso? Vengan, hermano querido, ¿por qué tenemos que estar discutiendo? ¿Por qué tenemos que estar contendiendo por doctrinas si Cristo es amor? Ojo, hermanos queridos, hay palabras que parecen dulces, ¿no? Pero cuando la persona cae en ese dulce engaño, luego se convierte en una amarga mentira. Y tranquilamente puede estar destruyendo la fe de ese creyente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿O por qué creen, hermanos queridos, que hay tanta confusión? Tanta confusión. Es tremendo realmente lo que sucede. Todo esto, lamentablemente, todo esto es lo que, no solamente el ecumenismo, ¿no? Esta es una parte de lo que estamos estudiando, pero es gran parte también de la confusión que hay en estos tiempos, ¿sí? Entonces, hermano querido, ahora sí,
La pregunta era, ¿sabías que la idea, hermanos queridos, de unir a todas las religiones podría estar destruyendo tu fe sin que te des cuenta? Eso es tremendo. Tremendo cuando comenzamos nosotros a aceptar todo tipo de pensamientos teológicos y doctrinales. Bien, vamos a ver primeramente cómo la Biblia, la palabra escrita del Señor, que es lo que nosotros amamos acá, cómo defiende o define realmente lo que es no tener un contacto o una unión con este tipo de pensamientos teológicos, doctrinales, que nos arrastran a todos nosotros a, lamentablemente, una fe que no es verdadera, ¿sí? Uno de los textos que vamos a usar como caballito de batalla, más citado también y que se opone, por supuesto, rotundamente a lo que es la alianza espiritual, doctrinal, con grupos que tienen teologías diferentes, es justamente la que está en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, que me gustaría que mi hermana Beatriz, si es tan amable, vaya buscando ahí en su Biblia. Segunda de Corintios, que es muy conocido, nada más que a veces lo aplicamos de una manera sacado de su contexto, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, mi hermana Beatriz, si lo tenés, por favor, te agradecía que lo leas, dale, mi hermana querida. Amén. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo. Viviré y andaré entre ellos, yo les seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, amén, muchas gracias, mi hermana, muchas gracias por tu lectura bíblica, excelente. Bueno, acá en YouTube están pidiendo oración, vamos a estar orando, por supuesto, por Micaela, ahí le encargo también a los hermanos que estén orando por Micaela y por supuesto también por Venezuela, ¿no? La hermana Beatriz acaba de hacer una lectura bíblica donde muchas veces nosotros hemos escuchado, eh, bueno, que es usado para no unirse en matrimonio, ¿no? Con personas que no sean de la misma fe. Eso es generalmente lo que se usa con esto cuando se dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, lo podríamos usar quizás como algo secundario, ¿m? Pero en realidad el contexto está hablando de otra cosa. Porque bien clarito dice acá lo siguiente, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Esto, hermano querido, es clarísimos y el lapidario. ¿Qué tenés vos que ver con aquel que viene y dice, por ejemplo, lo que pasa que en la Biblia jamás Jesús dijo ser Dios? Lo que pasa que en la Biblia jamás Jesús habló de la Trinidad. Sutilmente te está diciendo, yo no creo que Cristo sea Dios y yo no creo en la Trinidad. ¿Y por qué nosotros tenemos que decir amén a lo que está diciendo? Eso es unirse en yugo desigual con un incrédulo. Yo no puedo estar abrazando, hermano querido, a una persona que viene a decirme, no, 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 la Biblia no es suficiente. Porque también tenemos nosotros, aparte que la Biblia, ver las filosofías, las historias, todo esto. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Porque también nosotros lo hacemos. Lo malo está en que ellos
ponen a la filosofía, a la historia, a los pensamientos, a la espiritualidad por encima de la palabra escrita de Dios. Para ellos no es infalible la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué relación hay con ellos, con estas personas incrédulas? Ninguna, hermano querido. No hay. Esto tampoco significa, por supuesto, que nosotros vamos a ir a atacarlo. No significa que vamos a ir a golpearlo. Esto significa, hermano querido, que tenemos nosotros que honrar primeramente la palabra del Señor. Porque si nos dice a nosotros que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, la justicia, nosotros somos justos, no por nuestra propia justicia, sino porque Cristo nos hizo justo, nos hizo justicia. Con la injusticia, ¿qué relación hay? Ninguna, hermano querido. La comunión. Somos luminares en este mundo de tiniebla. No podemos tener comunión con las tinieblas. Entonces, la Biblia misma te muestra que hay una separación que es dramática, si querés llamar, pero que es una separación bíblica. Y eso, hermano querido, es lo que hoy no quieren agarrar muchos de nuestros hermanos, porque les cuesta. ¿Saben por qué, hermano querido, cuesta esto? Porque a veces nosotros estamos, y esto lo digo yo, porque yo también lo viví, a veces nos cuesta dejar el confort de estar dentro de una congregación donde tengo mis amigos, mis hermanos, donde, bueno, paso bien el momento, ¿sí? Entonces me cuesta dejar ese confort y, bueno, no importa que ellos estén predicando así, total, yo no creo, pero que ellos predican así. Uno está siendo partícipe, lamentablemente, de lo que están haciendo ellos. Acá en el grupo, bueno, hoy lamentablemente hay muchos que no han podido estar, pero acá hay hermanos que han estado y estuvieron y están todavía incluso algunos 3, 4, 5 años sin congregarse. ¿Saben por qué? Por no estar compartiendo un yugo desigual con los incrédulos. Pero ellos dicen que creen en Cristo, son incrédulos. Pero es que ellos tienen la Biblia, predican Biblia, son incrédulos. No creen en tu Cristo. No creen en la suficiencia de la palabra escrita del Señor. ¿Saben por qué? Porque la persona que te dice, sí, yo creo en la Biblia, pero también dice tener nuevas revelaciones, no está creyendo en toda la Biblia completa. Está diciendo, no. No está el canon sagrado cerrado porque aún Dios me sigue revelando. Ese es un incrédulo. Hermano querido, esto es fuerte, por eso es un mensaje radical lo que estamos dando acá, definiendo cómo la Biblia misma prohíbe todo este tipo de unión, ¿no? El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? ¿Saben, no? Ustedes saben, hermanos, que somos el templo del Dios vivo. No tenemos ninguna relación con la idolatría. Porque vosotros sois, ahí está claro, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid. Esta es la orden que da el Espíritu Santo, no lo da César ni le da una congregación. El Espíritu Santo le está diciendo, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? De los incrédulos, de esos que no practican la verdad, de esos que dicen amar a Cristo, pero con los hechos los niegan, de esos que te están sacando el dinero. Shat dice, ¿qué religión es? No sé si le está preguntando a nosotros, en este caso, somos creyentes, cristianos, nacidos de nuevos, regenerados por el Espíritu Santo. Dice ellos, y apartaos, dice el Señor, que dice, y no toquéis los inmundos. ¿Perdón? ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Inmundo. Inmundo a todo aquel que es un incrédulo. ¿Por qué? Porque, como bien dice acá, ellos son de Belial. ¿Se dan cuenta qué dura que es la palabra de Dios en este sentido? Y acá ustedes observen bien clarito que no existe, pero no vamos a lastimar
o herir susceptibilidades. Ahí empieza lo que es el ecumenismo. No hables así, hermano César, porque vas a lastimar a otra persona, vas a herir. Ese no es el evangelio, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice bien clarito: apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el mensaje, hermano querido, donde te dice el Señor en su palabra: no te unas con los ecuménicos. No lo hagas, bajo ningún punto. Pero quizás ese ecuménico se convierta en Señor. Entonces, si vos crees eso, predícale el evangelio. Pero no trate de concordar con él. ¿Qué concordia hay entre la luz y la tiniebla? Ninguna. Mira, hermano querido, esto es algo que yo lo platiqué, y cuando me preguntan a mí, le digo: a serio, y vas a ver, cuando confronte de esa forma a lo que dicen ser tus hermanos y que te aman, confróntale con la verdad bíblica. Si ellos son tus hermanos, en realidad van a aceptar la palabra escrita de Dios. Y si no son, te van a perseguir. Te van a perseguir y te van a empezar a querer a despreciar, incluso a anularte dentro de tu propia congregación, lo que decían ser tus propios hermanos. Eso es lo que hace la palabra escrita del Señor. Causa esa división. No es como el evangelio hippie o el evangelio humanista pretende decir: no, es que todo es amor. Sí, Dios es amor. Claro que sí, y nosotros tenemos el amor de Dios. Pero la palabra de Dios causa esa división. Cristo mismo dijo: no he venido a traer paz sino espada. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Qué más dice esto? El argumento bíblico de este texto bíblico dice así, un comentario: se interpreta que las iglesias que mantienen doctrinas que otros consideran no bíblicas o heréticas actúan fuera de la verdad. Por lo tanto, unirse a ellas para orar o hacer declaraciones de fe conjunta equivale a unirse en yugo desigual. A ver, un segundito, me mandan a hacer rompecabezas, mis hermanos queridos. Denle tapar, hermanos queridos, porque quieren cortar un poquito el live porque no se ve el movimiento, no hay comentario. Bueno, entonces ya ustedes saben bien cómo la plataforma de TikTok trabaja en estas cosas, ¿no? Vuelvo a repetir un poquito más, ¿sí? Se interpreta que las iglesias que mantienen doctrinas que otros consideran no bíblicas o heréticas actúan fuera de la verdad. Por lo tanto, unirse a ellas para orar o hacer declaraciones de fe conjunta equivale a unirse en yugo desigual. Desde una interpretación estrictamente histórica, gramática, el pasaje de 2 de Corintios 6, 14 al 18 no fue escrito pensando en el matrimonio, ni tampoco en los movimientos institucionales del siglo XX o XXI, como ecumenismo moderno, ¿no? Sino que esto realmente fue pensado en que el creyente tiene que mantener esa santidad y esa pureza doctrinal en su vida. Su sentido literal e histórico original es un mandato de pureza e identidad espiritual frente al paganismo y al ecumenismo. Pablo establece que el evangelio es excluyente. No se puede mezclar la adoración al Dios verdadero con las prácticas y doctrinas o alianzas espirituales o cosmovisiones del sistema mundanal o idolátrico. Para el lector original significa cortar la participación en los ritos, banquetes y hermandades que daban cultos a otros dioses bajo el pretexto de la convivencia social o muchas veces comercio. Y eso es lo que lamentablemente hoy muchas veces nuestros hermanos pretenden mantener cuando no quieren separarse de todo este tipo de
de falsa enseñanza, de malas prácticas. Quieren tener una convivencia social. A pesar de todo, se pretende eso. Quiero que entiendan, hermano querido, que no se trata de juzgar al hermano, sino de crear conciencia, de hablar, como quien diría, lo que la Biblia para nosotros quizás sea algo crudo, pero es una realidad, hermano. Usted lo puede buscar y lo puede chequear tranquilamente en su palabra, ¿no? Hermana Beatriz, usted puede leer, por favor, o buscarme Romanos 16, 17. Ahí tenemos otro texto bíblico donde también justamente hace una gran división. Ahí nos manda a nosotros justamente a apartarnos de aquellos que causan tropiezos en este caso, en cuanto a la doctrina. Mi hermana querida, cuando tenga Romanos 16, 17, lo puede leer nomás, mi hermana querida. Sí, lo tengo. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. Amén, amén, amén. Ahí está, ¿no? Acá en el Nuevo Testamento insiste muchas veces, repetidamente, que ante la presencia de enseñanza que se desvíen de lo que es la doctrina apostólica original, la actitud del creyente, hermano, creo debe ser la de apartarse, no la conciliación. Hermano César, está fuerte. Es así, mi hermano querido. Es así, si querés realmente, por supuesto, mantener esa pureza de la palabra de Dios, ¿no? Romanos 16, 17, lo que leyó la hermana, muchas gracias por la lectura, dice así: mas os ruego, hermano, que os fijéis en qué, en lo que causan divisiones. Y entonces alguno puede decir, pero César, vos estás causando división. Vos. ¿Por qué? Porque vos no permití que se alíen diferentes tipos de pensamientos teológicos. No. Justamente lo contrario. Dice que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de César, en contra de mi iglesia, en contra del pastor. No. Dice la palabra de Dios, en contra de la doctrina. Doctrina. Y para eso, hermano querido, vos y yo tenemos que conocer Biblia. Si no, ¿cómo vas a saber que el que está hablando o el que está acá, yo hablando, estoy hablando con verdad, si no tenés conocimientos doctrinales y bíblicos? Entonces, acá el apóstol Pablo dice bien clarito, está rogando a los hermanos que se fijen en lo que causan división, tropiezo contra la doctrina. ¿Qué cosa? Que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ello. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Ese es el evangelio que dice no al ecumenismo. ¿Por qué? Porque el ecumenismo no es unidad, sino que es una traición a la verdad. ¿Entiende, hermano querido? Hermana, ¿puede buscarme por favor también Gálatas, este fuerte? Gálatas 6 al 10. Este es tremendo, porque acá hay una maldición. Es la persona. Gálatas me dijo. Gálatas 1, 6 al 10. Esta es una maldición que es dada por Dios. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Hasta el 10, mi hermana, es del 6 al 10, ¿no? En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto de que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él maldición de Dios. Y el 10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres,
Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Amén. Amén, hermanas, que se dan cuenta, ese es el evangelio del apóstol Pablo. ¿Mm? Voy a hacer una rápida lectura para que volvamos a repasar un poquito lo que leyó la hermana Beatriz, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿a qué? A un evangelio diferente. ¿Cómo es, hermano César? ¿Hay evangelio diferente? Si hermano Anderson Méndez dice o pide leer 1 Corintios 15, 3 al 4. Mi hermana Beatriz, después búscalo y cuando termine de hacer el comentario de esto, lo vas a leer, dale. Mira lo que pide el hermano Anderson, búscalo y después lo lees, dale. Hay un evangelio diferente, hermanos queridos, y es ese. El que te habla de un amor humanista, el que te habla de un Dios bonachón, el que te dice no contiendas por la palabra de Dios porque eso no es amor. Hablan de otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá, mi hermano querido, en la plataforma hay un montón que están pervertiendo el evangelio. ¿Y saben por qué? Como dije al comienzo, en el afán simplemente de ganar fama, reconocimiento, incluso hasta monetario. No le interesa abrazar a cualquiera que venga con otro tipo de evangelio, con otro tipo de pensamiento, otro tipo de escuela. ¿Mm? ¿Cuántas veces escucharon ustedes ahí? No, lo que pasa es que la Biblia no hay que tomarla literal. No, lo que pasa es que la Biblia tiene otra forma de interpretar. No, lo que pasa es que la Biblia fue escrita por hombres. No que el evangelio es así, no que Cristo no viene, que Cristo sí viene, que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación. ¿Cuántas veces escucharon ustedes todo esto? Que los dones de lengua están activos, que hay profeta, que no hay profeta, que mi profeta recibe revelación. ¿Cuánto, hermano querido, han escuchado todo esto? Otro evangelio diferente. ¿Qué más dice esto? Versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, lo leyó la hermana, es sea maldito. Y cuando usted va a buscar el significado etimológico de la palabra anatema, anatema significa un maldito, presta atención, sin retroceso. Es la condición de Satanás. Una persona que ha quedado totalmente excomulgada por Dios, no por una congregación. Dios lo excomulgó. ¿Por qué? Porque ha pervertido el evangelio de Cristo. Ojo, hermano, esto es grave. No es nomás decir, bueno, pero él tiene su pensamiento y yo tengo mi pensamiento. Él tiene su postura y yo tengo mi postura. Él piensa así, yo pienso así. No. Hay una advertencia fuerte del Espíritu Santo. Si has pervertido el evangelio, sea anatema. Así sea un ángel del cielo, dice, o nosotros, dicen los apóstoles. ¿Y cuántas veces ustedes escucharon que un ángel del cielo trajo nueva revelación para una congregación? Acá en la plataforma de TikTok hay una joven que dice ser el ángel Gabriel. Y ahí danza y gira por acá, por allá. Sea maldito. Que el Señor la reprenda. Tremendo, ¿no? ¿Qué más dice esto? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos, otra vez. Si alguien nos anunciare otro evangelio del que habéis recibido, otra vez dice, sea anatema, sea maldito. Y el 10, para los que quieren ser ecuménicos, abrazar todo tipo de hermandad, no nos estemos peleando, qué feo que hablas César, no seas duro, no tenés amor. Para aquellas personas que siempre te quieren aparentar, Dios te dice esto a través del Espíritu Santo. Versículo 10. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios. La hermana dice, o busco yo agradar a los hombres o a Dios. O busco agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. No sería. ¿Y qué buscan, hermano querido? Agradar al hombre. Cuando quieren unificar
diferentes tipos de pensamiento buscan agradar al hombre. Mi hermana Beatriz, ¿tenés lo que el hermano Anderson Méndez estaba buscando? Por favor, léelo. Sí, lo tengo. Dice, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día también según las Escrituras. Ahí está diciendo también Amén, amén. está diciendo Hechos 4:12, ¿lo leo? 4. Hechos 4:12. Léelo, a ver qué Sí, dice. sí, claro que sí, lo leo. Dice Dale, 10, mi 11, hermanito. 11, 12. Aquí está. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios nos ha dado otra persona por la cual, perdón. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias por esta lectura, ¿no? Bien, sigamos un poquito con este tema del argumento que estamos dando nosotros bíblicos sobre lo que es el ecumenismo, ¿no? Para que ustedes vean, estamos nosotros denunciando todo este tipo de falsa enseñanza, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo un comentario que dice así: los detractores del ecumenismo señalan que suavizar las diferencias teológicas para lograr la unidad contradice la orden de apartarse de quienes enseñan un evangelio diferente. No debemos de buscar suavizar para agradar al hombre. La palabra que te decía. Sostiene que la verdad doctrinal está por encima de la unidad visible. ¿Escucharon, hermanos queridos? Gálatas enseña que la verdad doctrinal está por encima de la unidad visible. ¿Qué quiere decir eso? Está por encima de tu supuesto amor, mi supuesto amor, por ese falso que está trayendo un evangelio diferente. No, pero estemos orando por él. Quizá va a cambiar, pero mientras tanto estamos orando por un lobo rapaz que está predicando un evangelio y llevando a otros al infierno. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Qué más dice esto? Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Si hermana querida vas a leer, por favor, enseguida, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11, búscalo, ya enseguida te lo vas a leer. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11, ¿no? Hay una prohibición en recibir a quienes nos traen otras doctrinas que no sean correctas. En la carta del apóstol Juan se encuentran algunas de las advertencias más severas respecto a la comunión con líderes o maestros cuyas doctrinas sobre Cristo difieren de la verdad expuesta en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay advertencia que te dice el Señor a través del Espíritu Santo: no lo recibas, no te unas con ellos, no tengas relación con estas personas. Ay, pero eso es muy duro. Bueno, pero está hablando con un falso maestro que está en otra enseñanza. ¿Entiendes, hermano? ¿Encontraste, hermana querida, que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11? Abrí tu micrófono, mi hermana. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien los saluda será cómplice de sus malas acciones. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Lo voy a leer, permítanme un segundito, en esta otra versión también, que es tremendo lo que dice acá. Presta atención, ¿no? Vamos a leer, a ver. Voy a leer desde el 8 hasta el 11. Presten atención. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿Se dan cuenta que todo es doctrina? No permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, directamente no tiene a Dios. Aquel, por ejemplo, que quiere
decir que solamente, por ejemplo, mira, ¿no? Esto es muy común acá en las redes sociales. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Todo es Jesús. ¿La Biblia enseña eso? No. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres, uno. No, y se arma toda una lucha, una guerra. Ese está trayendo otra doctrina diferente. Y acá dice, cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no es tu hermano. Simplemente así, no tiene el Espíritu Santo. Por más bonito, por más lindo, por más simpático que sea, si él tiene otro tipo de evangelio, otro tipo de enseñanza, no podés, hermano, bueno, no debes, en realidad no era para no podés, no debes unirte en yugo desigual con ese incrédulo. ¿Por qué? Porque no tiene, no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice acá. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿De qué estamos hablando? El Padre, primera persona, y el Hijo, segunda persona. ¿Se dan cuenta? Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de Cristo, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y permítame usted este sarcasmo. Bienvenido, lobo rapaz, a mi casa. No le digas. ¿Qué me dice acá? Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Se dan cuenta? Palabra bastante contundente y fuerte, ¿no? Bien, desde esta perspectiva, un comentario, desde esta perspectiva, participar en cultos ecuménicos, firmar acuerdos teológicos comunes o recibir a líderes de otra confesión religiosa como hermanos en el ministerio, presta atención, viola directamente la prohibición de dar la bienvenida a quienes sostienen lo que consideran errores doctrinales. ¿Querés sana doctrina? ¿Querés el evangelio radical? Aquí lo tenés, mi hermano querido. Acá está. Ahora, por supuesto, la decisión es nuestra, ¿no? Bueno, mi hermana querida Beatriz, como vos sos la única que está ahí arribita, quería hacer comentario antes de arrancar por la última partecita de este estudio. Gracias a los que están acercando, gracias a los que están presentes, hermana Mike, creo que está por ahí, gracias también a Anderson, bueno, muchas personas que están pasando, aunque sea por acá, muchas gracias. Igual esto va a quedar grabado. Mi hermana, ¿quiere abrir tu micrófono, hacer un comentario o algo? O sea, bienvenido, mi hermana querida. Y es un tema muy interesante, hermano, porque uno lo ve desde el punto de vista, a veces, por cortesía, por educación, por condescendencia, algunas veces no, pues nos callamos. Alguien puede decir alguna cosa que no esté de acuerdo con la Biblia y por no contendernos quedamos callados. A mí me ha pasado, pues. Y uno debería de tener la valentía de decirle, no, eso no es así, eso no es así, la Biblia dice esto y esto y esto, en lugar de callar y decir, bueno, eso cree ella y pues que Dios tenga misericordia, orar por ella y pedirle a Dios que tenga misericordia de ella, pero no es esa la postura que debemos tener, ¿verdad? Porque si debemos aclarar, decirle la Biblia con la palabra, la Biblia dice, no, eso no puede ser, pero nos callamos. Y eso no está bien. Pero estos estudios nos ayudan mucho, hermano, porque nos da usted los textos bíblicos y nos da usted la explicación de cómo lo vemos desde la perspectiva bíblica. Así que muchas gracias, esa es mi opinión. Mi hermana querida, muchas gracias. Sí, muy linda la opinión y la observación. Y es verdad, ¿no? Pero bueno, eso como dijo la hermana, nos pasa a todos. Nos pasa a todos hasta que comenzamos a comprender que no se trata de entrar
a congeniar para llevarnos bien. Tampoco, por supuesto, es que vamos a buscar pelear, porque no es esa la intención. La intención es simplemente no callar la verdad. ¿Te imaginas si los primeros cristianos, esos que fueron perseguidos, se callaban? No podían. No podían callarse ante muchas herejías, mucha falsa enseñanza, ¿no? No permitían ellos justamente lo que hoy muchos están permitiendo, y es el ecumenismo, ¿no? La unidad o traición a la verdad. Saludo, hermanos queridos, a los que están acá en YouTube, a Jess Mary Cav, a Reinaldo, a quien más, Cristian Yamus, Jorge, a todos bienvenidos, gracias por estar pasando, participando de este en vivo, tanto acá en TikTok como en YouTube. Así es, mi hermana querida. Hasta ahí nosotros, entonces ya hemos visto cómo la Biblia, hay muchos textos bíblicos, hay muchos, podríamos pasar toda la noche mostrando con la Biblia, cómo la Biblia, en este caso, la palabra de Dios, es muy tajante, es muy radical, es muy ortodoxa, es muy fundamentalista, y no permite, hermano, que haya una fisura de decir, bueno, pero permitamos un poquito de ecumenismo en nuestra vida. Permitamos, por ejemplo, que acá en el live entren de todo tipo de pensamiento y hagamos un arroz con mango, como dicen nuestros amigos venezolanos. Hagamos un arroz con mango, que cada uno opine lo que quiera. Está todo bien, no lo discutemos, no peleemos. ¿Entienden lo que digo, hermanos queridos? Bueno, para terminar esta partecita, voy a dar lo que es una definición de lo que es el ecumenismo, ¿sí? Para que podamos entender ya con exactitud que es el ecumenismo, y vamos a dejar este estudio, Dios mediante, para quizás el sábado no voy a tener TikTok, pero sí para el domingo, si quieren estar presente, bueno, podemos estar tranquilamente, ¿no? Una definición de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es el movimiento o tendencia que busca, presta atención, la restauración de la unidad entre las distintas iglesias y confesiones cristianas que se encuentran separadas. ¿Cómo te llama a vos el católico, el amigo católico? ¿Cómo nos llaman? Hermanos separados. Exactamente, hermanos separados. ¿Y de dónde creen, la hermana May hace un momento nos contó un poquito, de dónde creen que proviene toda esta idea del catolicismo? Exactamente. Ellos están buscando, y suena muy bonito, ¿no? Cuando es presentado de esta forma, dice, pero ¿qué hay de malo, César? ¿Qué hay de malo que realmente se busque una restauración, una unidad entre las distintas tipos de iglesias y congregaciones, para que realmente podamos estar todos unidos? ¿Qué hay de malo en eso, César? Mucho. Según la teología bíblica que acabamos de leer, hay muchos problemas teológicos, doctrinal. Se contamina la pureza de la palabra escrita de Dios. Hay mucho. ¿Entiende, hermano querido? Esto es muy sutil. A diferencia del diálogo interreligioso que ocurre entre religiones completamente diferentes, como el cristianismo, el islam o el judaísmo, el ecumenismo se enfoca estrictamente dentro del plano cristiano. Su meta no es que una iglesia absorba a las demás, sino encontrar, presta atención, encontrar un punto de encuentro, reconciliación y cooperación mutua basado en lo que sí comparten: la fe en Jesucristo y el bautismo. La Biblia la tienen todas las religiones, vamos a hablar así, ¿sí? Todas. Y todos dicen creer en Jesucristo. Y todos dicen tener un solo bautismo. Ahí está Santay, bienvenido, hermano Santay, gracias por estar pasando por acá. Dios te bendiga, sea bienvenido, muchas gracias, mi hermano querido, ¿no? Entonces, todos ellos dicen creer en Jesucristo, nada más que hay pequeñas diferencias, diríamos detalles, ¿no? Siendo sarcástico, por supuesto. ¿Qué detalles, César? Bueno, por ejemplo, algunos dicen que Jesucristo no es Dios, pero creo en Jesucristo. No creo que sea Dios, pero creo que es un profeta, un buen hombre.
¿Entienden lo que digo, hermano querido? Otro dice, bueno, yo sé que Dios es Padre, pero es Jesús, pero creo en Jesús. Son diferentes tipos de doctrina, no hay relación. Pero ellos encuentran, forzando lo mismo, ese punto de encuentro, esa reconciliación doctrinal en una cooperación mutua en cuanto a todas las enseñanzas. ¿Mm? El bautismo, bueno, también los católicos bautizan así, yo bautizo de esta forma. Algunos bautizan niños dentro de lo que es el cristianismo. Bueno, está bien que lo hagan. No, mi hermano, no se puede conciliar de esa forma, pero el ecumenismo sí busca justamente eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay un comentario, presta atención a esto, este es muy lindo, ver un origen del término de la palabra ecumenismo, ¿no? Dice que proviene del griego y es oikoumene, que significa tierra, presta atención a esto interesante, tierra habitada o todo el mundo. En el contexto religioso evoca la idea de una sola gran familia cristiana global. Suena lindo que no. Y ustedes se acuerdan, hermanos queridos, alguna historia de la Biblia cuando pretendían unificarse todos juntos, hacer un solo nombre conocido en todo el mundo. ¿Se acuerdan dónde empezó eso? Exactamente, en la Torre de Babel. Ahí comenzó el primer movimiento ecuménico. ¿eh? Y por supuesto que Dios derramó juicio contra todo esto, ¿no? Querían hacer una sola gran familia cristiana global. ¿Mm? Esa es la idea que suena muy interesante, suena muy seductora, pero la palabra de Dios dice que no. No. La palabra del Señor te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y mantente sano y puro y fiel a la palabra que te da el Señor. Pero me van a mirar feo, sí. Te van a mirar tan feo como lo miraron a Cristo, a los apóstoles y a la primera iglesia primitiva. ¿Por qué crees, hermano querido, que ellos eran los indeseables? ¿Por qué crees vos que ellos eran justamente los que no valían nada en este mundo? Era el problema más grande que había, por eso había que erradicarlos a todos ellos. ¿Por qué crees vos que a Jesucristo le levantaban las manos con piedra para apedrearlo y al final lo crucificaron? ¿Por qué? Mi hermano, Pastor Tumiri, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué crees, hermano, que yo pasaba todo eso? Porque había un evangelio radical. No permitía unirse con este tipo de personas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir un poquito más ya para ir terminando? Bien, ¿cuál es el objetivo justamente de este pensamiento, de este movimiento ecuménico? Promover, según ellos, el diálogo teológico, el respeto mutuo, el trabajo conjunto en causas sociales, presta atención acá, en causas sociales o de caridad, superando las divisiones históricas como las que existen entre católicos, ortodoxos y protestantes. ¿Mm? ¿Qué te quiere decir con esto, hermano querido? No contendamos por teología. Si vos tenés este pensamiento y aquel tiene aquel otro pensamiento, si vos tenés esta postura, vos tenés aquella otra postura, busquemos un punto de común de acuerdo. ¿Vos crees en Jesucristo? Sí, pero lo creo de otra forma. No importa. ¿Crees en Cristo? Sí, son mi hermano. No, para un poquito. No dice eso la palabra de Dios. No dice eso. Eliminemos todo el pasado histórico que hay entre nosotros. Borremos todo eso. Eso es lo que propone el ecumenismo. Y cuando dice acá, por ejemplo, que vamos a promover, ¿no? Promover lo que son las causas sociales y la caridad. Y en ese punto, el catolicismo ha ganado mucho terreno y ha logrado de alguna forma contaminar a lo que es el pentecostalismo. Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero eso es algo, por ejemplo, que uno puede ver dentro de las iglesias carismáticas, cómo se desviven por hacer obra social y caridad. Ojo, no está mal, no digo que está mal, pero muchas veces
muchas veces eso llega a un extremo de pensar que de esa forma están ganando la salvación, que es por obras. Y ustedes son testigos porque acá muchos han subido a decir eso. ¿Eh? Piensan que, bueno, si el católico, el mormón, el testigo de Jehová está haciendo obra de bien, bueno, también lo hagamos nosotros y somos todos un solo corazón. Y rompemos todas las barreras que hay en cuanto a las doctrinas fundamentales de la Biblia. No importa, lo hagamos por la humanidad. Pero el Señor te dice bien clarito que no agrades al ser humano, sino que busque lo que es la pureza de la palabra escrita del Señor. ¿Cómo está mi hermano Santay? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar pasando por acá, ¿no? Bueno, hermanito, vamos a dejar por acá este estudio. Si Dios permite, el domingo vamos a continuar un poquito más. Hay varios puntos que me gustaría tratar. Por ejemplo, uno de los puntos que me gusta mucho, que me gustaría mucho tocar, es justamente cómo nace el ecumenismo dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? La hermana ya estaba haciendo mención de algunas fechas por ahí. Tenemos también acá otro tipo también de datos. Muy interesante realmente cómo es que nació todo este movimiento ecuménico, que hoy lamentablemente, como estoy diciendo acá dentro de las redes sociales, se ve mucho del afán supuestamente de predicar un evangelio de amor, se permite todo tipo de pensamiento, ¿no? Y se permite que se paren en plataformas algunas personas que se consideran maestros y comienzan a enseñar. Y eso, por supuesto, que confunden a muchos hermanitos que son más débiles en la fe, a unos que están comenzando recién, y terminan con la cabeza como un arroz con mango, como dicen, ¿no? Hermanos queridos, hermanos amados, mi hermana Beatriz, últimas palabritas y nos vamos despidiendo, mi hermanita querida. Abrí tu micrófono. Amén. Sí. Bueno, muy buena la enseñanza. Aprendimos mucho y entendimos algunas cosas que que no la veíamos desde un punto de vista tan radical como el que usted nos expuso ya con textos bíblicos. O sea, una enseñanza que nos muestra que no podemos condescender. Y así como la descripción que nos da usted sobre el ecumenismo, que es buscando la unidad y buscando el respeto y participar juntos en obras sociales y de ese tipo, pues no es así. Se ve como se oye muy bonito, se oye muy bonito, muy agradable, muy buena onda, pero no, bíblicamente no es aceptable. Bíblicamente no es aceptable. Así que seguimos, esperamos el estudio del domingo, primero Dios. Gracias Armando por estar aquí, gracias Florcita por acompañarnos. Nos vemos el domingo, primero Dios, y gracias por la enseñanza, hermano César. Gracias a ustedes, hermanos queridos. Bueno, estamos hablando por los otros hermanitos que no han podido estar presentes, hermana Judimar, todos ellos, ¿no? Saludos también a los hermanos que se han unido acá en YouTube, Jorge, Brisa Suárez, a Caudillo, a Juan González, a todos ellos, gracias por estar presentes acá en YouTube. Esto va a quedar grabado. Los que están, bueno, en la plataforma de YouTube, les pido que estén siguiendo este canal. El próximo domingo vamos a volver a transmitir en vivo, tanto por TikTok como por YouTube. Espero ya que por ahí se restablezca un poco mejor lo que va a ser la comunicación con los otros hermanitos, ¿no? Hermano querido, chao, chao, bendiciones, Dios me los bendiga. Gracias, hermanita May, bendiciones, gracias por estar acá, gracias, Santay, hermana Florcita, gracias, Dios me los bendiga. Chao, chao. Descanso, bendiciones.